Alegres, felices, contentos y entusiasmados, dubitativos entre la alegría y el amor, entre el día, la noche, la lluvia y el sol. Estamos aquí con Grimal. Excelente, y como ya es costumbre en Entre Panas y aquí en TV Almazora, nuevamente tenemos otra estrella más, pero en este caso ya no es el fisiculturismo como lo tuvimos la semana pasada. Ahora se trata el lienzo y la música, y algo que es tan importante, cómo colocar la voz, porque una voz bien colocada llega desde el cielo al infierno y el infierno a la tierra. Es algo que llena, que uno se apasiona. Aquí estamos rapsodizados contigo, definitivamente. Este programa será un programa alegre y divertido. Y no se olviden que la próxima semana, el 28, tendremos a nuestra alcaldesa aquí en los estudios, a María Torno Kazán, hablando un poco sobre las actividades que habrán en Almazora para todo el mes de agosto, para toda esta bella audiencia y todas las personas que caminan aquí en Almazora, que visitan Almazora, para todos los turistas. Porque te voy a decir una cosa, María, y a todas las personas. Gracias a la tecnología, gracias a las redes sociales, podemos decir con orgullo que Entre Panas es TV Almazora, y de TV Almazora para el mundo. ¿Y qué dice Grimal? Yo simplemente digo que feliz Navidad. No te lo pierdas. A ver, queridos amigos, televidentes, oyentes, radioescuchas, internautas. Una semana más aquí en el programa de Entre Panas Show, porque un pana no es una tela de pana, un pana es ese amigo que tú llamas para celebrar, para compartir o tal vez quizás para que te dé el pañuelito para llorar juntos. Ese amigo que lo tienes y que no es como encontrar una aguja en un pajal, no señor, porque usted pasa un imán por un pajal y todas las agujas se le adhieren. Pero un amigo es más difícil que encontrar una aguja en un pajal. Cuando usted tenga un amigo, cuídelo y no eche a perder 20, 15, 5, 8, 10 años de amistad por una sola palabra. Ni se deje intervenir por otra persona que le diga ese es esto, eso es aquel, o le meta chisme. No, no señor. Cuide la amistad, cuide la familia, cuídese, ámese, quiérase y respétese usted. Porque así, en medida que usted se quiera, se ame y se respete, así lo verán las demás personas, la amarán, lo querrán y le respetarán. Es que fíjate, a veces el buen amigo no es aquella persona que habla mucho, es aquella persona que sabe escuchar. Porque a veces somos como esos mondongos, no sé cómo serían las sopas aquí, que tiene su olla de presión. La válvula. Y esa valvulita, ese es un pana, es una persona que canaliza cuando uno está al borde de la locura, y cuando uno sabe escuchar, la persona va soltando todos esos vapores, va soltando todo lo que tiene ese interno. Y es lo que te permite después, cuando uno termina de escuchar y de repente el amigo no te va a decir nada, pero la otra persona se ha desahogado de tal punto que dice, wow, me siento mejor. Y el otro, al saber escuchar, es entender, y el entender es comprender. ¿Y tú sabes quién entiende y por qué yo me siento tan bien esta semana? ¿Por qué? Dime. Porque, adivinador, porque tenemos en este programa a José Grimal, un decantador poético, a rapsoda. Esa palabra me encanta. Es como cuando voy a Estados Unidos y el tren dice "This train is from Atlanta Station". A mí me encanta. Hay palabras que me gustan y que dan muy buen sex appeal. Aquí tenemos a José Grimal, señores. Exacto. Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias. En esta semana que vamos ardiendo, cuéntanos un poco. O sea, tú eres muy conocido aquí porque tengo entendido que eres valenciano. Correcto. Toda la comunidad de Valencia te quiere,
te reconoce, ha compartido contigo todas esas bellas exposiciones que has tenido durante todo este tiempo, este maravilloso tiempo que te has dedicado a eso. Háblame un poco de ti, para toda esa audiencia que quizás no te ha visto, que no te conoce, que no tiene tanto acceso por sí misma a las cosas que tú haces, a las cosas que tú desarrollas. Cuéntale un poco, ¿quién eres tú? ¿Quién es usted? Lo primero que un poco va a ser mucho, porque bueno, en fin. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado a tu programa y voy a intentar que lo que yo pueda decir valga para alguien, ¿de acuerdo? Claro que sí. Si tienen curiosidad por saber quién soy, pues eso, soy José Grimal, un artista, nacido en Valencia. ¿Se dice la edad? Sí. Es el pecado, pero no el pecador. Hace un tiempo, como dicen los cuentos, ¿no? Nací en Valencia y desde muy joven empecé a dibujar. Y tengo que recordar unas palabras, que siempre lo digo, siempre que me hacen una entrevista, unas palabras que dijo un seglar, porque yo estudiaba en los Salesianos, y a eso de los 14 o 13 años ya le decían a mi madre, cuando iba a presentar las notas de los ejercicios y demás, decía, el chiquito, para las matemáticas, no, pero cuide las manos de su hijo. Eso se lo repetía a mi madre constantemente. Así es que un día mis padres decidieron llevarme a una escuela de arte y que por suerte o por desgracia yo no tenía la edad reglamentaria para entrar en esa academia. Y me acuerdo mi madre llorar ante el inspector, en aquel entonces se llamaba el inspector de Educación y Ciencia, creo que era. El hombre, ante la conmoción de mi madre, cuñó aquella cartilla y me permitió entrar en la Academia de Arquitectura de Interior. Ahí tuve que aprender lo que es la competitividad, porque toda la gente que me acompañaba, mis compañeros de curso, eran 3 y 4 años mayores que yo. Vengo de una generación, como he dicho, competitiva. En este caso, la competencia era sana, no era envidiosa, nos superábamos unos a otros solamente por el tema de presentar un trabajo bueno, pero luego éramos amigos, era maravilloso. Además, a mí me llamaban el Peque. Y ahora, hace poco, en la inauguración de la exposición, que posteriormente María comentará, o Jorge, uno de los dos, me encontré a mi antiguo profesor de historia, que siempre me suspendía, por cierto, y, ¿por qué será? Y uno de los compañeros, porque era todo a base de memoria, yo no tenía ni sigo teniendo. Entonces me encontré con uno de los compañeros y fue un momento muy feliz ver a un antiguo profesor, porque miren, les voy a decir una cosa. Cuando una persona ya va teniendo una edad e intenta buscar los recuerdos, parece mentira cómo van esfumándose y nadie se acuerda de aquello que tú te acuerdas. Como anécdota diré que un día fui al colegio donde yo estudiaba y pregunté por un hombre que yo conocí de bien pequeño, 11, 12 años, que era un superviviente de la bomba de Hiroshima. No soy tan antiguo, pero ese señor nadie se acordaba de él. En cambio yo siempre me acordé, porque he sido muy fantasioso y el hombre me contó que él estaba en una barca, en un lago a no sé cuántos kilómetros de Hiroshima cuando cayó la bomba. Nadie se acuerda de nada. Somos polvo y ceniza. ¡Wow! ¡Qué increíble! Pero qué profundidad con la que se habla cuando se habla con un poeta, artista, decantador, rapsoda. Aplica esa palabra, por favor, porque me encanta. Rapsoda. Ajá, ¿qué significa rapsoda para todo ese público? Rapsoda es una palabra griega como aedo. El rapsoda normalmente recita poemas de él y de otros y le pone voz. Y el aedo es el que antiguamente con un bastón, en la antigua Grecia, contaba historias homéricas con un bastón. Iba marcando los tiempos. Porque el rey dijo pum, pum, iba marcando los pasos. Okay. Y ese es un aedo, el que en antigua Grecia contaba epopeyas, épicas, batallas de Ulises, de la Ilíada, de esto. Eso es un aedo. Y el rapsoda es el que ahora actualmente se conoce porque es una persona que cultiva la voz. Ok. ¿Y pero qué diferencia hay entre una cosa y la otra? La verdad es que se funden y sabes que cambia el nombre. Luego vinieron los bardos, que eran los poetas que habían en la antigua, en la Edad Media.
eran los bardos, luego vinieron los trovadores, luego ya nada, porque es toda una fusión de la voz, es una fusión que se produce desde los aedos, van cambiando el nombre, pero la época se sostiene en el tiempo. ¿Y qué hace una persona que quiere elegir este estilo de poesía, este estilo de decantación? ¿Cómo se elige? ¿Cómo podríamos ver y elegir esto? Porque generalmente la gente utiliza un tipo de entonaciones diferentes para cada tipo de poesía. ¿En cuál Sí, te entiendo. Ajá. Cuando tú oigas a alguien recitar un poema y te quedes extasiada, ese es un aedo. Okay. Cuando tú oigas a alguien que una poesía muy buena la destroza simplemente leyendo, ese no es un aedo. Un aedo cultiva la impostura de la voz. Por eso, algunas veces se sabe que la voz tiene la profundidad del alma. ¿Has hecho radio de casualidad? Claro, sí. Ajá. Mira como Sí, que sacó la voz de radio de un locutor mañanero que se levanta con la voz muy gruesa. Más bien de la noche, María. Ajá. De la noche. ¿Por qué? Dime por qué de la noche. ¿Sabes tú, María, que la noche tiene la nocturnidad de la perversión, de aquellas sábanas suaves, tristes y llenas de seda y roces? Ahora ya estoy comprendiendo el concepto del Rapsoda. ¿Ves? Exacto. Ya es la entonación que utilizas y ¿cómo se dice La eso? impostura. Ok. He impuesto la voz. Ajá. Pero la impuesto porque eres una mujer y utilizo eso. Pero si yo te tuviera que decir a ti, Jorge, las cosas como son, no se sabe bien de dónde viene, es toda una incongruencia de la vida. Yo a este señor no necesito enamorarlo, en cambio a ti sí. Más que enamorarlo es seducirlo. Ya a mí me tiene seducida, enamorada con toda la información ya que ves, me con las mandaste sábanas de seda, el roce. y que tenemos que compartir con la Fíjate audiencia. algo, cuando nació la radio, inclusive no había la televisión, lo que se le llamaban las radionovelas. Claro, yo era nací con eso. ellas. Entonces, ese imposte de la voz es hacer que la persona esté en el lugar. Y eso de verdad que eso sería bueno rescatarlo, porque las emisoras eran grandísimas y esos efectos especiales, Bueno, me acuerdo cuando vosotros sois unos grandes telenovelas. Aquí hay gente, creo que mi hermana sigue una telenovela venezolana. Para mí es solo un tostón, ¿vale? Porque tú, permíteme, Habla. tú, Pedro Manuel, jamás supiste que esa hacienda era mía. Tú no lo sabes. Ese hijo pero sí las has es visto. mío. Sí. Un informador tiene que estar al tanto de todo. Quiere decir que eso es así. Él utiliza la frase, no me gusta, pero me entretiene. Tú deberías Exacto. utilizarla. ¿Tú no tienes de casualidad tu voz grabada por ahí en alguna plataforma de internet que la gente la pueda comprar? Sí. Bueno, comprar, no, regalar la voz. Tú deberías sacarle provecho a esa voz que tienes. A ver, he hecho anuncios, he hecho videobooks para libros, para poetas y todo esto. Y no has hecho Martín Valiente, dice Martín Valiente. ¿Quién es? Ah, ese no lo conozco yo. Es mexicano, tú sabes que los mexicanos nos daban clases porque había en la época de Llanero Solitario y toda esa broma, y habían películas del oeste y era así, las radionovelas. Realmente con la voz, a ver, ¿cómo lo explico? La voz es lo más seductor que puede haber. Más que incluso la presencia de un tío feo, le habla a una mujer al oído y indudablemente la mujer es más receptiva que el hombre. Sí. El hombre es a la imagen, al volumen, pero la mujer dice que primero se le conquista por la oreja. Tú imagínate unas palabras Yo así. voy a cerrar los ojos a ver si me conquistan. Ay, vale. Oye, podemos hacer un experimento X, pero que sepamos que entre bambalinas está la señora de Grimal, ¿no? Entonces, Si me conquistan. eso, a Aquí los ver. televidentes. O dígame cómo se puede conquistar y el manual, ¿no? No sé con quién lo estaba comentando hace un momentín, fuera de producción, que cuando yo trabajé en la radio, el director de la emisora llamaban señoras. No, yo no llamo para hacer ninguna pregunta, es para decir que ese señor tiene una voz muy bonita y tal. Bueno, como eran varias llamadas, siempre esperaba yo la palabra de la ciencia, ¿no? Que te fueran a decir, pues oiga, por favor, ¿y eso que está usted hablando del equinoccio de verano y no sé qué y tal? Bueno, pues llamaban para decir que era la voz bonita y el director me dijo, oye, Grimal, ¿tú no podrías hacer un programa sexy por las noches para las señoras?
Es que esto era una caja de digo, ¿a qué sorpresa. hora? Y dice, pues de 12 a 1. Digo, tío, pues a esa hora yo tengo que trabajar. Llevaba la emisora, pues como a lo mejor vosotros. Pero de la noche. De la noche. Oh. A esa hora, ¿tú crees que, al contrario, de 12 a 1, a la hora de comer, ¿tú te crees que se puede seducir a una señora? Se seduce por la noche, con unas velas, con champán. Ah, pero fíjate, tiene todo artimaña. Soy un brujo. Bueno, es mi parte humorística y también secreta, que me estoy desnudando delante de mis compañeros. No, pero tengo entendido que también hace ese tipo de poesía, ¿cómo se diría? Erótica. Erótica. También tienes poesía erótica en algunas páginas de Soy internet. Premio Internacional de Poesía Erótica. ¿Tienes un premio? Un premio, primer. ¡Wow! ¡Qué increíble!, ¿no? Hace 4 años de ello. Ahora ya será que ya no me siento tan erótico como antes, a lo mejor. Pero sí, es verdad, tengo unos 5 poemas, presenté uno de ellos y fui ganador. Fui ganador porque aquí, no sé si te lo llegué a ofrecer para que lo hiciéramos, pero a estas horas no es propicio. Esto es como la chimenea, el café, los amigos, y empiezas a hablar de misterio, de casos que han sucedido en el pueblo. La poesía tiene su momento, por eso todas mis poesías normalmente pongo debajo, por favor, cuando escuche mi poema, no haga nada, cierre los ojos y escuche. Habrá gente que no lo hará. El móvil es mortal para escuchar mis poesías, ¿eh? O sea, hay que escucharlas o con cascos o con el ordenador, porque se pierden muchísimos matices y yo juego. Lo matizas mucho. Mira, y estos matices que diste tú, explícame una cosa. Adelante. Me dijiste que estabas en un cronograma de actividades del 4 al 28 del mes de julio, ¿cierto? Julio, correcto, muy bien. Y has hecho un sinfín de actividades. Entre las que me llamó muchísimo la atención fue la que hiciste, el homenaje a Federico García Lorca, y la que hiciste de amigos a enemigos. Eso fue un batacazo. Me encantó. Cuéntanos un poco sobre qué es esto de amigos a enemigos. Ahí tenemos la bandera. A ver, explícanos un poquito de eso. Sí. Mira, ahí está. Bueno, es un cartel que he diseñado yo. Y bueno, tiene el truquito que la palabra de amigos está rota. Ajá. Sí. ¿Vale? Se ve el efecto visual. Vale, es que ha habido gente que me ha llamado y dice, oye, el letrero tiene un fallo. No, ese es un mensaje subliminal. Vale, entonces, la exposición mía dura desde el 4 al 28 de julio, están todos ustedes invitados. Pero, como técnico en publicidad, sé que la tela buena en el arca no se vende, hay que promoverla, hay que hacer cosas como lo que estamos haciendo en este momento. Entonces yo pensé, voy a envolver, ya que voy a estar 20 y tantos días, voy a envolver mi exposición de actos culturales dentro de la misma sala. Entonces se me surgió, como conozco a este señor, a Cesario Jarabo, que es de aquí, de Castellón, por cierto, es amigo de Rosa, nuestra amiga Rosa, un besito para Rosa, que me ha facilitado la gran amistad de estos compañeros. Entonces, también está Manuel Rosaleini, que es otro historiador, los dos, y yo soy el moderador. Y también llevamos cantautor Víctor Vázquez, creo que es, sí, Víctor Vázquez y Francisco Nomdedeu, no sé si lo digo correctamente, que son cantautores los dos. Ok. Y luego tenemos 3 voces porque yo quise hacer una conferencia totalmente diferente. Tenía que ser algo que gustase a la gente y que entreteniese, que es el leitmotiv del asunto. Okay. Y entonces lo que hicimos los 3, un servidor, Rosa María y Miguel Casas, lo que hicimos fue hacer las voces de los personajes. Que por cierto, mi amiga Rosa hizo un personaje de memoria que levantó, a mí me puso la carne el pelo, ¿cómo se dice? La carne de gallina o el pelo en punta, ¿vale? Bueno, pero muy bien, lo hizo muy bien. La verdad es que es una chica emprendedora que en cualquier movida que me meto, ahí está ella. Eso el día 11. El día 12 fue el de Lorca. El de julio. Estamos hablando del mes de julio. Todos en julio, en este caso. El de Lorca, ahora en este momento estamos en el Ecuador del programa. O sea, nos quedan 2 actuaciones más, dos eventos culturales, y el que hice de Lorca fue muy bueno porque también
me acompañé de dos artistas muy grandes, Verónica Avellán, que es, bueno, se come al público. La tía se come al público y yo incluso le grité, cómete al público, porque es que son de estas que se integran dentro del público y te hablan y toda la historia. Y el guitarrista, pues es Luque, que es un gran guitarrista, autor, y también muy bien. Y yo hacía de Rapsoda, yo leía todos los poemas. ¿Tienes alguno aquí de casualidad que hayas traído de Sí, de pero esa no actividad? ese, sino míos, para que disfruten un poquito de algo mío. No, de esa actividad no lo ¿O tengo. quieres leer alguno en, Sí, en cuando llegue el persona? momento que tú me pidas. También te gustaría leer alguno en persona. Mira, tú sabes una cosa que quería hacerte una pregunta, que es una pregunta jocosa. Tengo entendido que lees en las basílicas de Venecia. Has leído en la basílica en Valencia y en la Catedral de ¿Y Valencia. quién te ha dicho a ti eso? Me lo ha dicho por ahí un pajarito. Por ahí un pajarito me lo dijo. Y el cura sabe. Periquito. Un periquito. Y el cura sabe que tú tienes ese premio en poesía erótica. Que te has montado. Vamos a ver, yo he trabajado. Mira, yo no sé, la verdad es que no lo sé. No sé si existe el cielo, no sé si existe el infierno. Pero si existe, por lo menos tengo donde elegir al jugar a dos bazas. Entonces, yo tengo obra de grabados en el Vaticano. Wow. Sí. Tengo por toda Europa obra pequeña que he ido vendiendo, pero en el Vaticano es donde tengo. Entonces, en aquel entonces, cuando yo estaba trabajando en eso, estaba trabajando en una revista pornográfica que se llamaba Private España. Wow. Al mismo tiempo trabajaba con el Vaticano Ajá. y cuando llamaban bajo al interfono, como un poseso retirando todas las ilustraciones eróticas para que cuando subiera el cura no las viera y se armara la de Cristo. Entonces, a raíz del teatro, que me gusta mucho interpretar y cosas de estas, a raíz de eso he dicho, bueno, ¿y cómo puedo yo transmitir? Porque yo he sido creyente durante muchos años. Entonces, un día, como no habían respuestas, pues dejé de ser creyente. Es que la respuesta está dentro de uno, digo yo. Sí, pero yo busqué mucho y no encontré, ¿vale? Ajá. Entonces me he dado cuenta que hay otros caminos para llegar. Y un día se me ocurrió en el camino de Santiago pararme en un pueblecito, porque soy peregrino. Me paré en un pueblecito perdido de Dios y dije que si podía leer. Y leí con tal pasión que vi que se me daba bien. Y desde entonces no he parado de recitar. Es en la Basílica de San Marcos de Venecia, donde he recitado en español. Y en la Catedral de Santiago, en la Catedral de Valencia. ¿Dónde más te han dicho? Un montón de lugares. Es que estás por todas partes. Es que soy Dios. Escúchame una cosa. Tú eres como Drupi, como el perrito. Había una comiquita donde siempre salía en todas partes. Vale, en resumen, soy un perejil, que está en todas las comidas. Eso, estás un perejil en todas las comidas. Eso es bueno porque estás diversificado. Me interesa mucho en una entrevista que te hizo un periodista que me hable sobre el arte. Muy Y bien. cómo ese nombre, esa carga que tiene el arte en la persona. Y dice, en la entrevista que leí, decía, todo el mundo cree ser artista. Y, Pero no lo son. pero no lo son. ¿Qué define un artista de un no artista? Explícame eso. A ver, Pues a ver. lo voy a decir, ¿no? Por favor. Sí. Yo tengo una respuesta. Próximamente en este programa. Yo creo que ya la carga de la... Bien, si quieres te lo intento definir sin intentar Lo que tú piensas de ofender eso, a claro, nadie. claro. Mira, todo el mundo pinta. Hay unos que pintan mal, otros pintan regular y otros pintan bien. Los que pintan bien y muy bien son maestros. Son maestros. Pero eso es lo que tienen, son maestría. Maestros. Como el que hace una silla muy bien, un aparato de sonido, una entrevista, tienes maestría en el oficio. Pero la palabra artista tienes que estar rodeado de un ambiente. Mira, el ambiente de la época de los impresionistas, donde el pintor pasaba hambre, pasaba frío, penalidades, el suicidio estaba a la puesta del día, la pasión, los duelos, toda esa pasión
ha generado el tipo ese de pintura, no lo dudéis. Pero hoy en día, que estamos en la comodidad de los medios, todos tenemos de todo normalmente, pues es muy difícil que el artista se frague en el hambre, en la miseria, en una cantidad de cosas. Hoy en día solamente podemos subsistir de alguna manera en lo que es, digamos, el fracaso, la desesperanza de intentar llegar y no llegas, que te conozcan, que hagas una exposición y que no vaya nadie a verte, o que un programa de televisión no lo vea nadie. Esa frustración es la que hoy en día está imperando. Pero para conseguir que eso sea un artista, lo que tienes que hacer es envolverte de casi todo lo que tienes en tu libretita, envolverte de un montón de cualidades artísticas, sea escultura, pintura, teatro, literatura, escribo también obras de teatro, poesía, rodearte de todo eso para poder decir soy artista. Lo único que pasa es que a todo esto es como los curas, el artista tenía que sufrir una especie de celibato, de vivir solo para la pintura. Y en este momento, yo ya sé que tú eres una persona muy positiva y muy... Pero gracias. En este momento, a una edad determinada, te viene la añoranza de decir, ¿qué va a ser de todo el tiempo que he empleado en mi pintura? ¿Para qué? ¿Para que me den una palmadita en la espalda? ¿Para que me digan que qué bien lo haces? ¿Qué va a ser de mi obra? Y en esas estoy en este momento, que he conseguido que mi obra... Voy a hacer una donación muy importante a una ciudad bastante grande para que allí me intenten hacer una especie de museo o algo parecido. Porque es cuando estás pintando y pintando todo el santo día y tus amigos se van a tomar una copa, o ves que te ha pasado la primavera sin darte cuenta y siempre dices quiero salir a pisar, en otoño por ejemplo, quiero salir a pisar hojas secas, o quiero subirme a la montaña más posible, más alta que vea y desde ahí arriba descansar mientras estás esclavizado en tu pintura. Pero tú lo llamas esclavitud. Sí, un drogadicto está estupendamente bajo el síndrome de la droga. Y no sabe otra cosa que estar drogado porque está bien. Es una droga como la pintura para el pintor. Yo estoy muy a gusto con la pintura. Pero siempre le encuentras algo, un defecto o una virtud a lo que haces. ¿Cómo sería eso? Explícame. Cuando estás haciendo un cuadro, ¿lo terminas rápido o siempre le agregas algo, le quieres quitar algo? El cuadro duerme conmigo. Me lo pongo, cuando he terminado la obra, me lo pongo en la cabecera, o sea, perdón, en los, no sé cómo se dice, los pies. Sí, en los pies de la cama. En los pies de la cama. Para vale, mirarlo como si fuera un televisor, como la televisión. Apago la luz y no pasa nada. Y por la mañana lo primero que hago cuando entra la luz por la ventana es mirarlo. Si me enamora, está acabado. Si no me enamora, es que hay algún tipo de fallo. Una cosa, ¿no te ha pasado, por ejemplo, ella sabe que a mí me gusta siempre anotarlo todo, son ideas que vienen, que justamente cuando a uno lo llaman y dicen, mira, fulanito, ya está lista la comida, y es como que la musa se enciende en ese segundo y es cuando dice, ya va, y empiezas a escribir y empieza a decir, ya va, necesito plasmar ese dibujo porque fue que me llegó en ese justo momento. Sí. Eso es lo que se llamaría la adicción, que es lo que no. Cuando me llaman para ir a comer, es cuando parece que hago una reacción, que es apagas las luces y tal, y pasas por... Yo tengo un piso, en este momento todo para mí, que tengo la zona de grabación de audio, donde tengo el estudio de audio, donde tengo el estudio del ordenador y donde doy las clases. Soy profesor de arte, entonces tengo una habitación como esta, más o menos, que es donde tengo los caballetes grandes. Y ahí están las obras grandes. La gente solamente conoce de mí las obras pequeñas. Y en esas grandes yo tengo que darles las buenas noches. Y cuando llego, esto y esto, y ahora canta esa canción. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1, las 2. Y cuando eso, voy allí, mi mujer ya ha comido. Pero bueno, es el arte. Es el arte. Siempre la hace, siempre la Sí, hace. sí. Y como anécdota, lo que dices tú, más aún. ¿Podemos ver alguna, mientras tú estás hablando, algún cuadro de los tuyos? Por adelante. favor, producción, mientras... Sí, pero tú puedes seguir hablando, sigue contando puedo para que la gente lo vea. Muy bien. Pero mira esos detalles.
Me provoca meterme en ese lado. Con este calor. Me gusta mucho esta obra, se llama El Vado. El vado. El Vado. ¿Por qué? Porque ahora dirás tú, bueno, voy a dirigirme a ellos. Sí, ¿vale? los espectadores, claro. En la obra que están viendo ustedes, que es una acuarela, digamos, de tendencia clásica, o sea, es muy limpia, de color, los colores, los verdes, las mezclas. Ese color que ven ustedes en el agua, que es claro, es porque cuando hay el fondo arenoso y hay un palmo o menos de agua, se ve así. Pero un poco más adelante entra la profundidad. Sí, sí. Que es lo verde oscuro, que es la parte que va por detrás del arroyo. Entonces, es una obra que me gusta mucho. ¿Pero eso está en tu mente o es de algún sector? No. Sí que es cierto que yo pinto también de memoria. Cuando uno ha visto mucho paisaje, lo visualiza. O sea, tengo un poder para recordar esas cosas. Ese no, eso es Chulilla, en la provincia de Valencia. Ok. Ese es ¿Y este? Este es cerquita de mi casa, que es una fábrica. Y aquí, no sé, si la gente no conoce la acuarela, de la acuarela enseguida dicen, uy, es una técnica muy difícil. Claro, a mí ya se me ha quedado un poquito ya eso pequeño. Pero en la acuarela no se utiliza en la pintura blanca. La fábrica que ven ustedes blanco es el blanco del papel. No existe el blanco. ¿Cómo? ¿Es el blanco del lienzo? Del papel, yo pinto en papel en este caso. En papel. Es blanco del papel. Y dicen que las acuarelas son las vidrieras de hoy en día, porque tú coges una acuarela, la pones detrás de la ventana y se transparenta como una vidriera, porque son veladuras. El cielo tiene una gran proporción del efecto que produce, digamos, el blanco del papel, por eso sale ese azul claro, si no sería un azul pastoso. Muy bien. ¿Tienes otra por allí? ¿Producción tendrá otra como? Me encantó esta y la otra. Mira esto. ¿Eso es en dónde? Eso es en el norte. Se llama La Roca, el título de la obra. Es un atardecer por detrás de las montañas, como pueden ver. Es ese naranja que incluso en algunas de las olas se ve un poquito de naranja en la parte de fuera. Y luego el salpicado de las olas. Ahí juego con... ¿Y estas obras las tienes en total existencia ahorita? Totalmente. Las tres están en la exposición que pueden ustedes ver en la Casa de Cultura de José Peris Aragó en Alboraya. ¿Y esta? Esta es el Panterre en Valencia. Se ve como una niebla ahí. Sí. ¿Eso es que la mañana? Esos son los rociadores. Esos son los rociadores que hay en ese parque. No, hablas de aspersores de agua. No. Eso son trucos de oficio. Son trucos de oficio. Son trucos de oficio. Vamos a ver, yo aquí lo que he pretendido es una teoría que siempre aplico a mis alumnos, que le digo, la pintura, el cuadro, la obra, tiene que ser como un teatro. Primer telón, segundo telón, tercer telón. Aquí tengo el primer telón, que es el primer árbol. El segundo es el segundo árbol. El tercero ya empieza la finca, las sombrillas. Entonces, si yo sigo poniendo telones, no tiene sentido la obra. Lo que hago es difuminarlo. No me interesa el fondo. El fondo se ve un edificio que es el Corte Inglés. Sí, pero horrible, ¿cómo voy a poner eso? Entonces, el que ha estado ahí lo ve. También es cierto una cosa que has dicho tú, Jorge. Valencia es muy típica, toda la comunidad valenciana, todo el Mediterráneo, por la calima. La calima es una neblina que está en suspensión, que difumina los horizontes. O sea, que eso podría producirte a ti ese tipo de efecto. Sí. Qué bonito esto. Mire, cómo mezcla. Mira, aquí tenemos grandes artistas y genios, diría yo, porque mezclan una vida con otra. Tienes poesía. El artista, el círculo que te he dicho. De lo que tú estabas hablando, se rodea Correcto. de todas las cosas que tienen que ver con eso. Con eso. Mira, yo hace 17 años, a través de una poeta que para mí es una mujer poeta de las mejores que he conocido yo, fue la que me metió a mí en esto por una tontería que dijo, ¡ay, qué voz más bonita tienes! Pero esta persona, que es una excelentísima poeta, dijo, tú... No me gusta tu poesía, me dijo a mí. Jamás pisarás un escenario. Y si no llevo ya 70 o 80 actuaciones en público, ya no llevo ninguna. Pero porque la gente es así. A mí me encantó, porque a mí cuando me encabronan... Eso mismo le dijeron a Shakira, ¿sabía? Que por ahí salieron una diciendo que no, y ella dijo que sí. Solo le dijo que no y miro todo a donde ha llegado.
Y bueno, me lo dijo, pero... A ver, y yo dentro de los escenarios que has estado para darle en la piedra a esa persona que es te lo dijo, tendría que buscar, bueno... ¿podría producción poner un audio para que nos... ¿Un qué? Un audio. Sí, por ejemplo, para que nos el digas de Miguel algo. Hernández, o no sé, el que digas tú. El de Miguel Hernández. Sí, el de Miguel Hernández. ¿Pero lo quieres hacer en vivo? No, eso está grabado. Seguimos Está ahora. bien. Vámonos a publicidad con el de Miguel Hernández, ¿cierto? Correcto. Y al volver estaremos... Elegía, de Miguel Hernández. Ajá, y estaremos aquí con Grimal, que nos va a decantar en vivo. Muy bien. no se lo pierdan. En Orihuela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Sige, con quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, compañero del alma, tan temprano, alimentando lluvias, caracolas y órganos mi dolor sin instrumento. A las desalentadas amapolas daré tu corazón por alimento. Tanto dolor se agrupa en mi costado que por doler me duele hasta el aliento. Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, un empujón brutal te ha derribado. No hay extensión más grande que mi herida. Lloro mi desventura y sus conjuros y siento más tu muerte que mi vida. Ando sobre rastrojos de difuntos y sin calor de nadie y sin consuelo voy de mi corazón a mis asuntos. Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano está rodando por el suelo. No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, no perdono a la tierra ni a la nada. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambrienta. Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a parte a dentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera y desamordazarte y regresarte. Volverás a mi huerto y a mi higuera. Por los altos andamios de las flores pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores. Alegrarás la sombra de mis cejas y tu sangre se irá a cada lado disputando tu novia y las abejas. Tu corazón, ya terciopelo ajado, llama a un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de enamorado. A las aladas almas de las rosas del almendro de nata te requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, compañero.